mayor a, ya. Mayor a 10 y menor a 20. Luego crear un arreglo unidimensional aleatorio con num elementos. Ya, vamos a empezar por la parte que nos piden el número mayor a 10 y menor a 20. Ya. Entonces aquí yo le puedo decir, como esto me está pidiendo que el número cumpla con las características de ser mayor a 10 y menor a 20, entonces tengo que yo hacer una iteración, una repetición prácticamente infinita, de que no, en el caso no se cumpla eso que están diciendo, ¿no? Entonces, acá puedo decir que haga un while por siempre, a menos que se cumpla esto, ¿no? A menos que n sea mayor que 10 y sea de paso menor que 20. Y acá voy a solicitarlo. Que le voy a decir un scanfile. Ya. Y acá lo voy a imprimir. Ese es el primer paso para saber si es que lo que estoy haciendo está bien. Y acá el n. Y acá el salto de línea. Ya. Y ahora voy a compilar esto. Ejercicio. Por ejemplo, pongo el número 9 y me sigue pidiendo. Pongo el número 8 igual. Pongo el número 21 igual. Pongo el número 15 y ahí termino mi programa, ¿no? Y mi primer 15. Entonces ahí ya, como les dije la vez pasada, cuando ustedes van a hacer un ejercicio, no se distraigan haciendo todo el ejercicio de frente. Sé que pueden estar muy concentrados, pero lo ideal siempre es que hagan pausas y prueben su código. Porque luego puede ser que sea un programa muy largo y digan en qué parte está mal. Entonces, este, siempre hagan esto, ¿no? De hacer una pausa y ir viendo si es que algo está fallando. Entonces, eso de acá lo comento porque no tengo que imprimir ese número, solamente era para comprobar que está bien. Y acá ya tengo la lectura del valor n, o del número num. Bueno, dijeron que le ponga num. Vamos a llamarlo num. Mm, ya. Y me dice que de paso va a haber un arreglo que se llama aleatorio. Entonces, ¿cómo se crea aleatorio? Y no me dicen cuánto va a ser realmente el tamaño de ese arreglo. Entonces le voy a poner un número bastante grande. Ahora, ¿qué más dicen? Luego creo un arreglo unidimensional denominado aleatorio con num elementos, cuyos valores son números de dos cifras generados al azar que no se repiten en el arreglo. Tenemos una función que se llama ingresa número entero min-max. Permite ingresar por teclado un número que está comprendido entre un valor mínimo y un valor máximo, incluidos los extremos. El número se envía al programa principal. ¿Ya? Genera número entero aleatorio min-max. Genera un número entero aleatorio comprendido, ya, incluyendo los extremos. Se le indica la función, el valor mínimo, el valor máximo. La función envía, ya. Ahora vamos a ir definiendo las funciones. Um, int genera número entero aleatorio min-max. Acá vamos a retornar un número. Y acá me dice que tengo que poner el mínimo y el máximo. Ya. Para poder trabajar con números aleatorios, se usa la librería stdlib y time. Perdón. Ya. Y luego time, ¿cierto? Ya, ¿para qué uso time? Lo que pasa es de que cuando uso la función de números aleatorios de stdlib, los números aleatorios, si bien son aleatorios, cada vez que ejecute el programa van a ser los mismos. Entonces, time era para que prácticamente la semilla de la aleatoriedad sea el tiempo de la computadora, ¿no?
Entonces, esa semilla se establecía con ese rand. Y acá le poníamos como semilla el valor time, ¿no? De cada un null. Ya. Y luego acá para generar el número aleatorio, tendría que ese número n va a ser igual a rand porcentaje. Si es que pongo, por ejemplo, acá solamente max, me va a dar los números que sean de 0 hasta max menos 1. Pero acá me está pidiendo que sean desde mínimo hasta el máximo, ¿no? Y es más, me dice que está comprendido incluido los extremos, así que debo incluir el máximo y el mínimo. Entonces, en este caso, yo le sumaría acá el mínimo para que empiece desde ahí, ya que esto va a ser siempre desde 0. Si es desde 0 y empiezo desde el mínimo, ¿no? Pero ya me sí que se repase con el máximo. Entonces acá simplemente le resto. Menos el mínimo. Y de paso le sumo 1. Para que comprenda ese valor máximo. Y ya. Y acá ya tengo mi función de generar números aleatorios. Y es más, tranquilamente, esa variable n no me hace falta definirla, ¿no? Podría hacer eso nada más. Y vamos a comprobar si está bien. Acá vamos a crear un valor llamado... Bueno, vamos a cambiar el valor de num en esa parte. Vamos a poner num, va a ser igual a... Genera número entero aleatorio min-max. Y vamos a poner los rangos, ¿no? Por ejemplo, que genere un número entre 20 y 30. Solo para comprobar. Vamos a compilar. Ejecutamos. Ya que está, ¿no? Vemos de que num se imprime con un número 29, que es un número aleatorio entre 20 y 30. Entonces ya comprobé que mi declaración de esta función es correcta. Ya esto lo borro por ahora. Y eso lo dejo comentado. ¿Qué más? Hay otra función que dice se repite número entero en arreglo. Determina si un número entero se repite en el arreglo unidimensional. Ya acá dice, la función indica mediante un valor booleano al programa principal el resultado. Les han enseñado la clase, no, perdón, la librería bool, chicos, ¿sí? Ya. Pero vamos a hacerlo con int. De ahí lo cambio a bool. Se repite, ay, perdón. Se repite número entero en arreglo. Yo acá tendría que ir el número. Ya, con eso voy a comprobar si un número sé que se repite dentro del arreglo bueno, que ya he determinado, ¿no? Lo que dice, imprime elementos enteros de la realidad. Faltaría una impresión. Ah, ya, perdón. Y esto es para imprimir nada más. Y al final, un salto de línea. Ya. Bueno, ¿qué hice acá? Para que lo puedan leer conmigo. Ay.
Luego crea un arreglo unidimensional de manera aleatorio con num elementos cuyos valores son números de 2 cifras generados al azar que no se repiten en el arreglo. Bueno, no sé para qué se usaría esa función. Ingresa un número entero min-max. Permite ingresar por teclado un número que está comprendido entre un valor mínimo y máximo. Ah, ya, se refiere al número num, pues, ¿no? Entonces se refiere específicamente a esta parte, que esto lo haga dentro de una función y con eso me encargue de entregar el valor de num, pues, ¿no? Que tiene que ser un número que esté entre los rangos que he puesto aquí. Ya, con esto me encargo de cargar el valor num, que va a ser el tamaño del arreglo. Ya como bueno, acá llamamos esta función, ¿no? Para que se cargue ese num. Luego tocaría am, generar los números aleatorios y comprobar que no se repitan, ¿no? Para que se sigan generando. Ya, a ver, vamos a ver. Y ahora creo que ya estoy diciendo. Lo que pasa es que como el arreglo va a ir creciendo, o sea, voy a tener cada vez más elementos, entonces ese tamaño que va a ir cambiando, lo voy a controlar con esta n. Y el número que voy a comprobar que existe o no va a ser este k. Entonces acá que le digo de que si es que ese k llega a ser encontrado en alguna posición del arreglo, entonces que me retorne 1. Pero si ese k no se encuentra nunca, o sea, si se termina todo ese for y nunca sucedió este caso, o sea, nunca se retornó 1, entonces que me retorne 0. Ya. Y ahora ya toca solamente llenar mi arreglo prácticamente. Entonces, esto de acá lo borro, porque voy a llegar hasta num en la impresión. ¿Qué más? Bueno, creo que eso sería todo. Entonces acá voy a llenarlo. Yo diría con un for, que llega hasta num, que es el tamaño del arreglo, me ingresa un número aleatorio, ¿no? Pero siempre y cuando ese número no esté incluido. Entonces acá primero voy a hacer ah, la creación del número aleatorio, que sería con un int, o le pongo mejor de arriba, int a de aleatorio, ya que le digo a va a ser igual a generar número aleatorio. Bueno, y me dice entre qué rangos tiene que ser. A ver, bueno, no dice exactamente, entonces pondré igual entre 10 y 20. Ah, no, cierto, dijeron que tiene que ser de 2 cifras, perdón. Entonces, si son de 2 cifras, tiene que ser números entre 10 y 99. Entonces, con eso genero el A, ¿no? Pero tengo que comprobar si es que A está o no está. Entonces le digo if, y acá pongo, se repite,
Y acá pondría en el argumento, o sea, bueno, hasta qué parte del arreglo estoy, ¿no? Entonces, como el arreglo aún está vacío, acá pondría i, coma, y luego pondría el valor que voy a comprobar, que es a. Si es que esto se cumple, entonces, o sea, si es que realmente el número no, bueno, si es que el número sí está, entonces no debería agregarlo, ¿no? Entonces acá voy a poner igual 0. Si es que el número no está, entonces que lo agregue. ¿Cómo lo va a agregar? A ver. Ya. Tendré que poner que aleatorio de i es igual a, claro. Y si esto no se cumple, mm, entonces el valor de i se reduzca para que retorne el índice en el que estaba. Y finalmente imprimo. Ahora vamos a comprobar si todo está bien. Esperemos que sí. Ya. A ver. Voy a correrlo. Y si hay algún error, bueno, ya nos daremos cuenta de qué puede haber sido. Sí, gracias al que me dijo que no es el tamaño del arreglo, nada más. Bueno, ahora vamos a ver. Ya. Tenía que poner un número que sean, por ejemplo, 12 elementos. Y ahí me saqué bota todos ceros. Vamos a ver qué ha pasado. A ver. Vamos a ir comprobando hasta qué parte está bien o está mal. El valor de num vemos de que sí se ingresó correctamente, porque como ha botado justo 12 ceros, entonces se ha definido el tamaño de 2 elementos. Vamos a imprimir la parte del número aleatorio para ver si hay algún problema. Lo vuelvo a compilar. Y ahí vemos de que los números aleatorios sí están que se registran. Luego acá me dice, se repite el número aleatorio. En esa parte vamos a ver si es que acá hay algo que esté mal, pues, ¿no? Y lo vamos a imprimir también. Por eso lo copio. Lo ejecuto. Ahí. Me lo compilo, lo ejecuto. Y acá vemos que en todos los casos me bota prácticamente un 0 porque no se repite, ¿no? Entonces, como no se repite, esto debería funcionar. Entonces, acá aleatorio de ahí debería ser A. Ya, ¿qué está mal entonces? Ya, acá le puse en doble igual. Entonces vamos a comentar esto de acá. Y vamos a compilar de nuevo. Y ahí está. Tenemos un arreglo unidimensional que contiene números que no se repiten. Ahora, chicos, ah, díganme, ¿alguna duda con todo el código? Aprovechen. Ya, si no hay dudas, aunque sea pongan en el chat. No, pero si por ahí hay alguna parte que tal vez, no sé, le he hecho muy rápido o algo, solamente menciónenme y yo lo puedo explicar, no hay problema. Bueno, ya, a ver, en vista de que nadie dice nada, imagino que todos han entendido, espero que sí, si no igual tienen la grabación que se va a compartir después, y acá hay más problemas, a ver. Ah, ya esto no. Esto puede ser después. Ya. Aquí hay otros ejercicios que
que son de mi época, de cuando llevé este curso, que antes se llamaba informática, que son los típicos problemas que deja Alves. Eso, algo como eso les puede venir. Siempre, no sé por qué le gusta dejar estos ejercicios, pero bueno, podemos hacer creo que ese problema número uno, o si no, no sé, a ver, ¿qué más hay acá? Ya, elijan entre el uno de este examen final, porque les puede venir, o el uno de acá. Elijan chicos, el uno del primer examen o el uno del segundo examen. Ya, ya bueno, ya el uno de la PC4 ambos. Y si se puede, se va a hacer ambos. Es solo que yo estoy viendo cuenta con tiempo ilimitado por esta vez. Ya, acá vamos a hacer. Bueno, justo me dijeron, pues, ¿no? El uno de la PC4. Entonces acá, no sé, ya, problema uno PC4. Ya, acá nomás plancho unas cuantas cosas. Como hay no aleatorios, eso no me sirve. Ninguna de estas funciones. Ya, así estamos. Acá me dice, elaboré un programa que cree la matriz, solicita el ingreso de la coordenada fila columna, que debe estar, o si no, para que puedan ver, porque creo que a veces eso dificulta un poco. Ya, ahí está. Crea una matriz, solicita el ingreso de una coordenada de la matriz fila columna, debe estar validado. O sea, tenemos que hacer que el programa nos diga si está mal lo que estamos ingresando. Ah, cierto. Pero respecto a este ejercicio, no lo manden así. Obviamente su profesor se puede molestar porque ustedes tienen que hacerlo un poco más entendible, ¿no? Acá yo puse de frente para que escanee, porque ustedes ya saben qué estoy escaneando. Pero cuando ustedes hagan el ejercicio para que el profesor entienda, tienen que poner un mensaje, ¿no? Ponen un print file y ponen ingrese el valor de num, algo así, ¿no? Y ahora, para este caso, dice, solicita el ingreso de una coordenada de la matriz fila columna, debe estar validado. Graba en la diagonal principal y la secundaria que se trazan desde la coordenada ingresada en el paso anterior el número 0. En los cuadrados que se forman en la matriz se graba respectivamente los números 1, 2 y 3 y 4 de forma horaria, sí, creo que es horaria, y luego se imprime. Ya, interesante, este programa vale 10 puntos. Si les viene en un final valdría 7, creo. Y como hicimos la vez anterior, lo ideal siempre es usar Excel. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, no sé, elegir un valor al azar, por ejemplo, que es este de acá, y a partir de ahí hacer una diagonal. Unas diagonales, en realidad, la secundaria y la principal en respecto a esa posición. Y yo tendría que darme cuenta de algunas características, que por ejemplo, ah, si se dan cuenta, los números que están en la diagonal principal tienen algo en común y los de la diagonal secundaria también. Entonces la idea es de que nosotros encontremos esos patrones. Por ejemplo, para empezar, si yo quisiera elegir todos los números que suman 3 en el arreglo, justamente esos números que suman 3 son los de la diagonal secundaria, ¿no? Y no hay otro caso en el cual los índices, los I y J, sumen 3. Y una idea parecida tiene que ser para la diagonal principal, pues, ¿no? Tengo que ver la forma de que caiga un patrón, que ahorita no se me ocurre, ya se me va a ocurrir. Y lo mismo para los subespacios. Encuentro un patrón para estos, otro para acá, para la derecha, otro para abajo y otro para la izquierda. Y una vez que tengo todos esos patrones, simplemente ya defino qué valor va a ir en cada uno, ¿no? Esa es la clave de esos ejercicios. Acá ya encontramos, ¿no? En la nivel secundaria. En la nivel principal, ¿cuál puede ser el patrón? De que I es, perdón, de que J es I menos 1, ¿sí? Y de que justamente esos valores tienen que sumar menos que, o no, bueno, no sumar, tienen que ser menos
que algo. Ya vamos a ver. Ya solo dejar otra pantalla. Ya. Y acá vamos a definir nuestro arreglo. Am, ya. Ay, perdón. Ya. Claro, para eso me imagino que primero tengo que solicitar las dimensiones. Claro, arriba dice, solicita el número de filas y columnas, números enteros y mayores a cero. Ya, entonces acá pondría int fc. Ay, perdón. O mejor lo hago uno por uno, porque puede pensar mal ese profesor. Ya. Con eso registro mis dimensiones, ¿no? Mis filas y columnas. Y luego tengo que crear la matriz. Bueno, ah, solicito el ingreso de las coordenadas en las cuales vamos a ubicar, ¿no? Ese centro o esa intersección de las diagonales, que van a ser algunos valores m y n. Y dice que se debe validar. Entonces, si se tiene que validar, significa de que esos valores m y n tienen que ser números que, que cumplan con ciertas características, ¿no? Si están dentro del arreglo y son índices, entonces se supone de que m tiene que ser menor que el número de filas y n tiene que ser menor que el número de columnas. Entonces acá le digo, ah, si es que m es menor que el número de filas y n es menor que el número de columnas, ay, perdón, de columnas, entonces que se termina esto. Ya, y como siempre compruebo. Acá compilo, P1, ejecuto, y le pongo, por ejemplo, lo que sé, ¿no? Que son 8 filas y 10 columnas. 8 y 10. Y luego, por ejemplo, si pusiese las ubicaciones, no sé, como está en el ejercicio que son 2 y 1, termina, porque está bien, ¿no? Porque se terminó el break. Perdón, se terminó el while, ¿no? Si es que estuviese mal, este while seguiría de forma infinita. Lo vuelvo a ejecutar, voy a poner de nuevo 8 y 10. Y que tal pongo, por ejemplo, la posición 20 y 21. Me sigue pidiendo más números, ¿no? Porque me sé que voy a reiniciar este while, porque los valores que he puesto no cumplen con este break. Entonces, ahí ya tengo ya mi comprobación, ¿no? Mi validación de los valores. Ya. Luego, ¿qué dice? Grabo en la diagonal principal y secundaria. Ah, ya, lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer un for. Primero definimos los índices. Ahora sí el for. Lo que haría el número de filas. 4 for. Ay, perdón. El número de columnas. Ya. Ah, cierto. Y también acá vamos haciendo la impresión de una vez. ¿Cómo lo llamé? Arreglo, ¿no? De I y de J. Y acá su salto de línea. Ya, con eso imprimo. Ahora lo que falta es empezar a llenar las cosas, ¿no? Para empezar, ¿qué hayamos dicho? Que la diagonal secundaria, ¿qué característica tenía? De que los valores suman igual que el valor que yo ingreso de la posición, ¿no? Si eso suma 3, todos los demás números suman 3. Entonces acá pongo, a ver un momento.
Entonces, como les decía, ya, y vamos a llenar de ceros esta parte, ¿no? Ya, para que le llene de ceros, le diría si es que i más j es igual a m más n, ahí, más n. Entonces, arreglo de i j es igual a 0. Ya, ahora el otro eje. A ver, quisiera que alguno de ustedes intente encontrar cuál es la relación que tiene esta otra diagonal para este arreglo. ¿Impares? Ya, la suma es impar. Y ahí alguien me dijo que i es igual a j más 1. Eso es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿hay otra ubicación en la cual pueda suceder eso? ¿En la cual i sea igual a j más 1? Pues no, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. Y acá ponemos, si es que... pero es cierto. En este caso, eso sucede ¿por qué? Porque justo acá el i es igual a j más 1. Ahora vamos a probar con otro caso. Por ejemplo, el de acá. ¿Qué pasaría si yo hubiese puesto este de acá? Ya. A ver, ¿qué sucedería acá? ¿Qué pasa con... Bueno, mi diagonal secundaria sigue siendo igual, ¿no? La suma se mantiene. Es la suma de los valores que he ingresado. Y la principal que sucede de que la resta es igual que esta resta. Entonces, yo debo restar los índices e igualarlos, ¿no? Y acá pondría i menos j es igual a m, doble igual, m menos n. Entonces, la idea de estos casos es que ustedes se dediquen a buscar patrones. Y sinceramente, si es que son buenos en eso, les recomiendo que se dediquen a lo que es ciencia de datos, que da mucho dinero y se trata mayormente, no mayormente, no, pero muchas veces de buscar patrones entre datos. Hay gente que es muy buena para eso, especialmente gente de la uni. Si les gusta programar, se pueden dedicar a eso. Bueno, entonces ya tenemos los patrones de nuestras diagonales. Vamos a imprimir para ver qué sale, ¿no? No tengo ni idea de qué va a salir. Ya, acá falta poner ceros. Vamos a ejecutar. Por ejemplo, que tenga ese tamaño de ahí, que era un tamaño de 8 y 10, y la ubicación era 2 y 1. Ya, todo es en 0, porque de por sí se inicializa en 0. Entonces, para que pueda comprobar correctamente, le voy a poner otro valor, que sea 1, por ejemplo. Y esto voy a subirlo un poquito más para que puedan ver bien. Ahí está. Y acá le pongo de nuevo 8 y 10, 2 y 1. Y ya está, ¿no? Vemos de que la diagonal se forma perfectamente. Así que todo genial, ya tenemos esa diagonal. Hasta eso el profesor ya nos puso, ¿cuánto? Pues no, unos 5 puntos creo. O tal vez menos, ¿no? El profesor generalmente son malos ahí. Por gusto le dejan nota. Pero bueno, entonces ah, tenemos nuestra diagonal, ahora toca los números. Y tenemos que seguir buscando más patrones. Por ejemplo, ¿qué patrón hay? Bueno, para empezar, podría tomar yo tranquilamente toda esta sección y luego dividirla en dos partes, ¿no? Puedo empezar por ahí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es más, hasta tranquilamente podría tomar todo esto. Vamos a pintar todo. Ahí está. Puedo tomar todo eso y después recién poner encima los valores de la diagonal. Es una opción también. Hay muchas opciones. Teoría. A ver, ¿qué patrón podemos encontrar en este caso? A ver, para empezar, si nos damos cuenta, todos los números sumados dan menos que 3. ¿Pero eso por qué es? Eso es por la diagonal secundaria. Es un clásico.
que si tú coges la diagonal secundaria y tomas los números que están prácticamente como que una especie de triángulo superior, derecho, izquierdo, te va a dar que coincidentemente sus índices suman menos que los índices de la diagonal. Entonces, acá por ejemplo hay un patrón, ¿no? Yo podría decir de que de por sí, esos elementos suman menos que los de esta diagonal, pero tengo que ver la forma de separarlo de ese elemento de acá. Entonces tendría que decir que acá también se cumple de que nunca en esos casos el I va a ser menor que el J. Entonces ya tengo ya dos cosas, ¿no? Que para empezar, el J tiene que ser mayor o igual que el I y que tienen que sumar menos que esto, ¿no? Entonces ya tengo ahí una relación. Vamos a seguir haciendo. A ver, podemos hacer con if. Digo que el J tiene que ser mayor o igual que el I y que de paso tienen que sumar menos que lo que está ahí, ¿no? Entonces ponemos I más J tiene que ser menor que M más N. Y eso tiene que tomar ¿cuánto? El valor 1. Entonces acá lo dejamos en 0. O mejor lo ponemos número 5 para que sea representativo. Y acá sí le ponemos el número 1. Ya vamos a compilar. Ejecutamos. Y era 8, 10, 2 y 1. Y ya está. Tenemos nuestra diagonal perdón, nuestras diagonales que son con 5, bueno, por ahora. Y justo el bloque superior son puros unos. Entonces estamos por buen camino. Ahora seguiría otro grupo. Pero que ya prácticamente lo tenemos, que es este de acá. Porque teníamos de que todo lo que estaba en esta parte, todo lo que estaba acá, eran los valores que sumaban sus índices menos que los de la diagonal secundaria. Pero específicamente este de acá sería lo contrario a los de arriba, ¿no? Esto de acá sería ah, cuando I es mayor que J, pero con alguna relación más, porque si pongo I mayor que J también me ahorro este 10. Bueno, este 1, 0. O por ejemplo en este caso, si pongo I mayor que J, a ver, por ejemplo acá no funcionaría. Por acá I no es mayor que J. Entonces ahí hay un detalle. Pero sí se cumple la idea de que los índices sumen menos que los de la diagonal secundaria, ¿no? A ver, ¿alguien por ahí que encuentre una relación para esos números? Sabemos de que de por sí su suma es menor que los de la diagonal, de los de la diagonal secundaria, pero ¿qué más? Nada, chicos, porque yo tampoco sé, así que nos vamos a quedar acá todo el rato. A ver, vamos a pensar. Vamos definiendo algunas cosas. Hasta acá, por ejemplo. Yo tengo de que por si esos números tienen que sumar menos, ¿no? Entonces la parte de acá es lo que me falta arreglar. Y acá tendría que ser 4, porque justo son esos elementos que van en esa parte. Ya, entonces, ¿qué puedo cambiar aquí? Mm, mm,
Bueno, ahí está. A ver, ¿qué sucedió acá? Y acá hubo algo que casi nadie notó. Vamos a hacer un control Z así bien intenso. Acá habíamos considerado algo muy específico, que era esto, ¿no? Que era que los valores de I eran menores que los de J, menores iguales. O que los de J eran mayores o iguales que I. Pero eso era para este caso. Por ejemplo, si es que yo me hubiese movido ese punto, esa ubicación roja, la hubiese puesto acá, no cumpliría. Porque habría casos en los cuales I puede ser mayor. Entonces el detalle está en que, si ustedes se dan cuenta, espérense, acá me pasé. Ya, si ustedes se dan cuenta, estas regiones tienen una relación bastante clara. Por ejemplo, yo les había dicho, todo esto de acá, todo esto de aquí, es una región en la cual los índices suman menos que que la diagonal secundaria. Ahora, ¿pero qué habíamos encontrado en la diagonal secundaria? De que los índices sumaban igual que mis coordenadas que me habían dado. Entonces, si los de acá suman menos, si los de acá suman menos, los que están para abajo suman más. Y lo mismo sucede con la diagonal principal. La propiedad que encontré en la diagonal principal era una de igualdad, ¿sí o no? Yo solamente decía que estos números tenían una igualdad en diferencia. Que si yo restaba I y J y lo relacionaba con M y N, encontraba esa diagonal principal. Y así como para la diagonal secundaria uso menor y mayor para referirme a la parte de arriba y la de abajo, es igual con la principal. Yo tenía acá mi relación de la principal y de perdón, de la secundaria y de la principal. Entonces simplemente, si quiero manejar la parte de arriba o de abajo, en vez de usar igual, uso menor. Entonces cuando acá, ya, cuando acá me encargo de cambiar esta relación, simplemente estoy que muevo hacia arriba y hacia abajo. Y como acá hay un i, estoy que intersecto. Entonces, voy a usar Paint, sino para que tal vez se vea más claro. Am, Ay, perdón. Entonces, ¿qué pasa acá? De que es como que, primero, mm, primero yo puedo encontrar una relación para todo este bloque, ¿sí? Y luego puedo encontrar otra relación para todo este bloque, con otro color. Entonces, al final, si yo considero ambas relaciones, simplemente yo tengo la de acá. Y así para todos los casos. Ahora, ¿qué sucede con esas secciones? De que esas secciones dependen únicamente de sus diagonales. Si tengo una relación para la diagonal, entonces esta parte de acá va a ser esta relación, pero es menor. Y la parte de abajo va a ser la misma relación, pero con mayor. E igual con la otra diagonal. Tengo acá una relación, entonces esa parte de acá va a ser mayor y esta menor o algo por el estilo. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces acá simplemente sigo jugando, agarro dos más y compilo esto. Y ahí está. 1, 2, 3, 4. Entonces, el truco es que ustedes se den cuenta de ese tipo de patrones. Yo la verdad que ahorita no me he dado cuenta. No sé, no veo esto hace muchos años. Pero como ven, imaginen que estoy en un examen y ese problema creo que ni siquiera lo he visto antes o lo he hecho antes. He visto algo parecido. Pero uno se puede dar cuenta, ¿no? Se puede dar cuenta de qué relación hay entre ellos. Solamente tiene que aprovechar herramientas como el Excel, o si no en su caso, o bueno, o cuando yo estaba, por ejemplo, en presencial, cuando yo este curso, siempre te daban la opción o te daban una hoja de Wiki, para que puedas hacerlo manualmente. Porque creo que no te dejaban abrir Excel, o no me acuerdo, o tal vez no se me ocurrió. Pero tienen que ustedes siempre jugar con los índices y encontrar patrones. Y no quedarse con un solo caso, porque como vieron, si nos quedamos con este caso solamente, hacíamos todo adecuado a este caso y al final no nos salía. Porque el profesor va a probar con varios casos. Y si justo uno no cumple, él dice, tu código no sirve, pues y ya. Entonces, como ven, es una relación en la cual siempre tienen que tomar en cuenta las diagonales, ¿no? Una vez que encuentran las diagonales, ya solamente es jugar con intersecciones nada más.
y les sale lo que se solicita, ¿no? Ay, acá está mal porque acá falta poner 0, perdón. Ya, puedo ejecutar. Pongo 8, 10, 2, 1. Ahí está. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Por favor, chicos. Bueno, si no hay preguntas, significa que todos están entendiendo y yo me alegro. Pero, pero bueno, si tienen preguntas, igual tienen el video, que está que se graba. Aunque ahí no pueden preguntar, ¿no? Bueno, ya. Ah, ¿cómo fue la relación de la diagonal secundaria? Ah, ya, claro, lo podemos repetir. Volviendo al Excel. Teníamos de que en la diagonal secundaria, que era esta de acá, los valores siempre suman lo mismo. Pero ¿qué es lo que suman? Suman el valor que se me... Ah, ya, primario. No, no te preocupes. Está bien. Igual, la relación es parecida. Esos valores siempre restan lo mismo que la diagonal de acá. Entonces es como que en la diagonal secundaria es la suma y en la primaria, no, principal, o primaria, no sé cómo se dirá, es la resta, ¿no? Es la diferencia. Porque no va a haber otro caso en el cual sumen así, ¿no? Por ejemplo, si ustedes toman la diagonal principal de de una matriz cualquiera, fuera de que los elementos, perdón, de que los índices sean iguales, su resta es cero. Entonces, en realidad es más un tema de diferencia entre ellos, más que el de igualdad. Entonces, ustedes pueden simplemente relacionar esa diferencia, ¿no? Ya que se dan cuenta que siempre la resta es uno. Y no va a haber otro caso, ¿no? Y justo, ¿qué cosa resta uno? Los elementos que estoy ingresando, ¿no? Como coordenadas. Igual acá, por ejemplo, ¿la resta cuánto es? 2, 2, 2, 2. Y siempre va a ser 2 y no hay otro caso en el cual la resta sea 2. Y luego yo ya me doy cuenta de que los que están abajo tienen alguna relación con esa diagonal secundaria y que los que están arriba también, pues, ¿no? De que su resta va a sumar otra cosa y en el otro caso su resta suma otra cosa. Por ejemplo, acá la resta, si se dan cuenta, siempre va a ser menor que 2. Toda la resta es menor que 2. O bueno, acá no, ¿no? O es mayor, creo. O no sé, lo que decimos hace rato. Que ya me olvidé. En fin, y nos queda tiempo por un problema más. En realidad debería irme porque yo trabajo, chicos, pero voy a quedarme a hacer uno más porque creo que se ha quedado un poco corto el taller. No sé si hacer este. Creo que mejor lo dejamos para el final. Am, y si no, hacemos otro que me mandó uno de ustedes. ¿Dónde está? Ah, podría ser este. Ah, déjenme descargarlo para que ustedes también lo puedan leer. Ese es el otro ejercicio. Elabora un programa que lea un arreglo ah, de números enteros, de n elementos y un número X. Escribe en pantalla el arreglo de los elementos ordenados sin repetir. Bueno, para ordenar ya sabemos que hay burbuja, aunque tristemente los profesores de la uni se quedan en burbuja como si burbuja fuese el método más efectivo o el más eficiente. En verdad, burbuja es la peor forma, una de las peores formas de ordenar un arreglo. Pero bueno, pues ahí se quedan nuestros docentes, ¿no? Que tanto nos reclaman a nosotros. Y ¿qué más piden? Ah, te dan un ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, que si n fuera 10, entonces el arreglo tendría 10 elementos. Lo podemos hacer aleatorio. Aunque acá dice que tiene que solicitar para ingreso, ¿no? Bueno, mejor hacemos aleatorio porque ingresar es tedioso. Y, por ejemplo, si fuese ese arreglo de ahí, que son 1, 2, 3, 100, 23, 2, 3, 7 y 1, el programa debe escribirme los números ordenados sin los que son repetidos y las posiciones, ¿no? Ya. Claro, eso sí es un poquito, no difícil, pero no me acuerdo bien cómo se hace. Así que vamos a hacer ese. Vamos a llamarle simplemente problema 2. Y ahí vamos a copiar un poco de acá. ¿Qué más? Ya, el int.
Ya, la parte de ingresar no la vamos a hacer porque eso ya saben ustedes. De frente vamos a hacer algunas cosas como los elementos, por ejemplo, ya que de frente sea 10 elementos. ¿Qué más? Y solamente queremos la parte de ordenar. ¿Y qué más? Y la parte... Ah, chicos, ¿les han enseñado punteros? Hola, Cañamero, sí. A los demás, ¿Galvez les ha enseñado punteros? Galvez nada. Ya, entonces ya no importa. Vamos a hacer las cosas de la forma clásica. Entonces, vamos a hacer un ordenamiento burbuja para esto porque, no sé, podríamos hacer otro tipo de ordenamiento, pero luego el profesor les puede decir, yo no he enseñado eso, lo han copiado de internet, jalado. Ya. Entonces, por acá vamos a hacer el ordenamiento. Am, Como es un arreglo unidimensional, requiero otro for que no sea solamente para recorrer los elementos, ¿no? Porque lo típico es recorrer, sino para poder hacer el intercambio. Si fuese un arreglo bidimensional, tendría que hacer con 3 for. Fuera un arreglo tridimensional, 4 for y así. A ver, primero que el for. Sn menos 1, si no me equivoco, vamos a comprobarlo después. Es el otro for. J. Y acá es n menos i menos 1. Luego toca hacer el intercambio, ¿no? En el cual vamos a cambiar los elementos del arreglo. Ah, ya es cierto, teníamos que llenarlo de forma aleatoria, ¿no? Claro que eso no nos pide, pero lo vamos a hacer así simplemente porque queremos. Ah, ya. Y acá es ar de i es igual a rand. Así ni siquiera con el errante y nomás. Y para que siempre tengamos números que se repitan, como son solamente 10 elementos, que sea hasta el número 6, pues. Ah, ya, y desde el 1. ¿Y qué más? Ah, y la impresión, ¿no? Mm, ahí ya, nadie dijo nada. Esto acá lo voy a comentar. Y solamente quiero imprimir por el arreglo. Que es 2. Ahí está. Ya. Entonces, ahí lo que tendría que salirnos sería 1, 3, 5, 6, ¿no? Y las posiciones, ¿qué dice? ¿Dónde está el ejercicio? Allá, perdón. Y sus posiciones, ¿no? Ahora, las posiciones que van a ir van a ser las originales, al parecer. A ver, déjenme ver. Sí, son las posiciones originales. No luego de ordenar, sino las posiciones que son antes de ordenar. Eso complica un poco las cosas. Pero ya. Para eso podemos hacer un arreglo copia. ¿Ya? Vamos a hacer acá uno. Para que con eso luego comprobemos. Porque vamos a necesitar saber dónde estaban antes de ordenarse los elementos, ¿no? Ya. Hasta ahí tenemos declaración, impresión. Nos falta el ordenamiento y que muestre sin repetir. O que elimine. Bueno, no menciona. Porque, o sea, hay dos cosas que ustedes deben saber. Una cosa es de que ustedes modifiquen el arreglo, como por ejemplo, al ordenarlo se modifica, y también, por ejemplo, pueden eliminar datos, ¿no? Porque eliminar un dato significa de que el elemento que estaba se borra y el siguiente se corre a esa posición. Eso es eliminar. Pero acá específicamente no dice eso. Acá dice, el programa debe escribir tal cosa. Ah, entonces yo podría tranquilamente simplemente hacer que en la impresión me imprima sin repetir.
Pero si, por ejemplo, el problema me dijera, tienes que eliminar los datos, eliminar los elementos, ahí sí tendría que borrarlos y reescribir, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza tiempo para hacer ambas cosas. Porque a veces les pueden pedir eso. Ya, hasta acá estaba con la impresión. Obviamente me imprime todo, eso debo cambiarlo porque debe imprimir solamente los que no son repetidos. A lo mejor no vamos por el otro método. Bueno, ya que estaba con el ordenamiento. Ya, ¿qué decía acá? Acá se hacía el intercambio, ¿no? Que es con un temp, que va a ser igual a, claro, creo que el primero es ar de j, y luego le digo ar de j es igual a ar de j más 1, y luego ar de j más 1 es igual a temp. Ya, vamos a hacer esto para ver si se ordena correctamente. Ya, y acá hay algo que está mal, creo. Vamos a imprimir dos veces para ver si es que nuestro ordenamiento tiene un error. Tal vez me estoy confundiendo en un índice o algo. Sí, sabemos de que me genera mi arreglo, pero luego el ordenamiento está mal. A ver. Ya, es que no le he puesto el if, pues. Tengo que poner un if para que se genere todo este intercambio. En el cual le pregunto si es que. Bueno, dependiendo de la pregunta que haga en el if, se va a ordenar de forma creciente o decreciente. Y esto va acá adentro. Ahora sí. Y ya está, ¿no? Lo imprime ordenado. Entonces, ya tenemos una gran parte del problema. ¿Qué nos falta? Eliminar los repetidos. Porque si vamos a eliminarlo mejor. Ahora, ¿cómo elimino los repetidos? Acá le digo primero un for para recorrer todo mi arreglo. Y ahora voy a requerir otro for para copiar los elementos que se tienen que mover. Porque ¿a qué me refiero? Vamos a acá al Paint. Entonces yo tenía, tenía 1, 2, 2, 3, 4. Si yo elimino uno, tengo que encargarme de que todo eso se mueva. Porque acá es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro repetido, que es este de acá, lo borro, y lo de acá corre un espacio. Ahí sería 1, 2, 3, 4. Y mi nuevo tamaño sería 3. Bueno, 4, ¿no? Am, entonces, lo que tengo que hacer es usar un for que me permita copiar uno a uno. Copiar esto, luego copiar esto. Y si acá hice más elementos, copiar de uno en uno, ¿no? Entonces acá empiezo, bueno, sí que recorro todos los elementos. Vamos a hacer una pequeña impresión para que me indique algo. Ah, sin ordenar, ordenar. Luego le digo ordenado, ordenado. Y luego, vaya, acá tocaría el final, pues, ¿no? Que sería ya cuando esté con los elementos eliminados. Ya, y ahí va mi for. El for de acá voy a copiarlo de nuevo. Ahora, ah, para que yo elimine los elementos, lo ideal sería que comiences desde el segundo, porque el primero de por sí nunca, o sea, no puede, no tienes por qué eliminarlo, ¿no? El primero ya está fijo. Después empezar en el segundo elemento y preguntarle respecto al primero, y así con cada uno. Entonces acá vamos a empezar con uno, ya que le digo, si es que am, este elemento en el que estoy actualmente, que sería ar de i, esta posición, es igual que el anterior, que es ar de i menos 1. Si sucede esto, entonces que todos los elementos corran un espacio. Entonces le digo for
Ahora, en este for, la cuestión es, ¿hasta dónde tengo que llegar? Tengo que llegar prácticamente hasta el final. Así que hasta ahí no hay mucho problema. Y lo que hago es simplemente sobreescribir los elementos que están adelante hacia este espacio. Y le digo que ardi, o sea, en el que estoy actualmente, no, perdón, ardj. Y j no empezaría en 0. J empezaría en la posición actual en la que estoy, que en este caso sí. Le diría que ardj va a ser igual a ardj más 1. Pero como llego hasta j más 1, entonces acá tengo que hacer n menos 1, porque si no al final voy a hacer un overflow. O sea, voy a sobrepasar el tamaño de mi arreglo. Entonces hasta acá ya sé que me encargo de arrasar los elementos. Y fuera de eso, como, a ver, volviendo al ejemplo de acá. Yo tenía mis elementos que eran 1, 2, 2, 3, 4. Entonces yo empiezo en el elemento 2. Le digo, ¿2 es igual a 1? No, entonces se escribe 2. Luego, se pasa al siguiente. ¿2 es igual a 2? Sí. Entonces, en vez de hacer que ese 2 esté ahí, pongo el 3 y el 4. Los corro, ¿no? Como acabo de hacer. Y ahora tendría que analizar el siguiente elemento. Pero ese 3, que era el siguiente elemento, ha retrocedido un espacio. Entonces mi i se debería quedar donde estaba. Porque acá el i estaba en la posición 2, ¿sí o no? O sea, yo estaba en 1, avancé a la posición 2, que se repitió, corrí todo, y ahora tocaré la posición 3. Pero para que no me vaya a la 3, porque como en este número 3, que era elemento, no posición, sino elemento, ha retrocedido, tengo que hacer que esto salte y regrese, para que luego siga saltando. ¿Y cómo hago eso? Con una resta, un i menos menos. Con eso le digo que el índice retroceda a un espacio. Pero siempre y cuando haya este caso de que un elemento se ha repetido, ¿no? Si un elemento se ha repetido, entonces hazme toda esa operación de mover los elementos, pero de paso vuelves un espacio atrás. Y de paso, mi n también tendría que achicarse. ¿Por qué? Porque ya eliminé un elemento, ¿no? Si eliminé un elemento, el n también se achica un espacio. Y ahora vamos a correr, vamos a cruzar los dedos y con mucha suerte todo va a estar bien. Ya, y hubo un error. Solamente me impreso un 1 nada más. Ahora tenemos que saber qué es lo que está fallando acá. Acá le puse un doble igual. Y ahí está. Voilà. Arreglo ordenado y sin repeticiones. Hasta ahí ya tenemos el 90% del ejercicio. Lo que nos falta es ahora las posiciones. En este caso, posiciones que deberá salir. El número 1 está en la posición de acá, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego el número 3 está en la última posición, que es el número 9. Luego el 5 estaba en la posición de acá, que es el número 2, y el 6 en esa que es 0. Entonces mi respuesta debería ser 6, 9, 2, 0. Ya. Ahora, ¿cómo obtengo esas posiciones? Tengo que preguntarle a mi arreglo que copié, a mi arreglo de seguridad, los nuevos elementos del arreglo, ¿no? Ya. ¿Qué digo? For y n. Ya. Con esto voy a recorrer mi arreglo que ya está reducido. Ahora lo que me falta es recorrer el arreglo que no está reducido. O sea, el arreglo antiguo. Ahora, para este arreglo antiguo voy a requerir un tamaño que también se guarde. Así que vamos a guardar un n2, que va a ser igual a n. Pero eso no puede ser en la misma línea, así que lo vamos a poner acá. Como referencial, ¿no? De que justo cuando lo creo, hago eso, pero sin que se repita. Ahí está. Y acá me falta borrar esto. Ya. Y acá tendría otro for, pero que llegue a n2. Y ahora acá le voy a decir que si encuentro el elemento, simplemente ya obtenga la posición. Entonces acá le digo, si es que ardi es igual
AR de J. Perdón, que es AR2. Entonces, si es que ya estoy encontrando ese elemento, si estoy encontrando la igualdad de ambos, entonces que me imprima la posición, ¿no? Bueno, acá ya. Ya. Entonces, ya con eso imprimo la posición, pero, ¿qué más debo hacer? Que ni bien suceda esto, ya no quiero que me imprima de nuevo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, al buscar uno, voy a imprimirme primero esa posición, luego esa posición. Si es que no hago nada que rompa este foro. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Un break. Y ahora sí ejecuto. Y ahí está. 6, 9, 2, 0, ¿no? Y listo, chicos. Ahora, con ese último problema, ¿alguna duda? Aprovechen que ya se acaba la clase. Hola. Chicos. Todo bien. Ya bueno. Todo claro. Ya, ahí alguien preguntó, ¿cómo selló las posiciones? Ya, vamos a hacerlo acá. Ah, teníamos los elementos 6, 6, 6, 6, 5. O si no, lo hacemos con el otro, que da 1, 2, 2, 3, 4. Dijimos que lo copiábamos para luego comprobar. Ya. Entonces, una vez que lo borramos todo, me quedaba solamente 1, 2, 3, 4. Entonces yo voy a hacer que cada elemento de acá se compare con todo lo que está arriba. Entonces prácticamente le digo, ya, voy a poner otro color. Agarro mi primer elemento. Eso está con el for i de acá, en la línea 26. Perdón, ese es el ordenamiento, ¿no? Ah, ya que está, en la línea 65. Con eso voy a recorrer toda esa parte de acá. Luego luego y luego este. Y voy a hacer que cada uno de esos elementos se compare con todo lo que está arriba. O sea, con luego con luego con y así. Que siga. Pero si es que yo ya encuentro ese elemento, por ejemplo, acá el 1, con ese 1 lo encontré. Si lo encuentro, que ya no siga. Porque ¿para qué voy a seguir si ya tengo la primera posición? Justo es lo que me piden, pues. Entonces, una vez que lo encuentre, que ya no siga. Y que pase al siguiente, ¿no? Por eso que acá le digo, si es que el elemento es igual, en ambos casos, imprime la posición. Y luego corta. Ya no sigas este for.